cubiertos pero sin precipitaciones, y todo ello se había acompañado con un ligero descenso de las temperaturas bajaban los grados, y había una máxima prevista de 15 grados, temperaturas también en torno a los 15 a 16 grados en gran parte de Galicia. En el Cantábrico Oriental, en Alto Ebro, también tenemos una situación de tiempo bastante variable, con intervalos nubosos, con pocas precipitaciones, quizá las nubes más normales a interior de Cantabria durante la tarde, se pueden sacar algún chubasco también durante la tarde de La Rioja, mientras que en Navarra tampoco esperamos mayores complicaciones a algún chubasco en los Pirineos. Todo ello con estas temperaturas, estamos de los 18 o 20 grados, por tanto, aquí todavía los vientos del sur se hacen notar, por tanto, ambiente cálido, con estos valores, como decíamos, que vamos a los del temple. Poco a poco va cambiando también el tiempo de nuevo en Cataluña y en puntos porque en la entrada de llevamos un tiempo marcado por la inestabilidad ya durante prácticamente todo el día en Cataluña, porque tenemos que incluso podrían ser de carácter más en puntos del litoral y del preditoral, y hacia el norte de Aragón también tenemos chubascos, incluso también en puntos de la Ibérica, ambiente por tanto inestable en gran parte del nordeste y del país, con la presencia de las nubes. A pesar de todo ello, como pueden comprobar, seguirían alrededor de los 18 o 19 grados en toda la Unión, poco más bajas, mucho más en áreas nacionales. En la Comunidad Valenciana y en Murcia también ambiente variable, con más nubosidad y precipitaciones hacia el norte, principalmente en Castellón, con el avance del sol estamos posiblemente sacan intervalos nubosos, también algunos claros en Murcia, podría sacar algún chubasco, pero poca cosa más, y también las nubes van a ir a más en las zonas Baleares, sobre todo en Mallorca y en Menorca, donde incluso se prevé alguna tormenta, también alguna vapor y con unas temperaturas que los sistemas deja lejitos la cama. viene acompañado por esos vientos del sureste, por tanto los valores continuarían alrededor de los 20 grados y sí que bajan ligeramente en la Comunidad Valenciana y en Murcia, pero también cercanos a los 20 grados, que tampoco se extiende en el este peninsular. Cielos cubiertos por el sistema frontal en la parte de Castilla y León, sobre todo en León, en Zamora y también en Salamanca, sobre todo en puntos de las oscilaciones del sistema central. No, pareció son mosquitos, mira ese mosquito que está más ahí. intensos ya desde primeras horas de la mañana, y a medida que avance la tarde y la noche también irían llegando a Victoria o Segovia, pero en general ahí, igual que en Burgos, esperamos tan solo algunos intervalos de nubes. Las temperaturas, debido a la presencia de las nubes, que tienden a mantenerse en torno a los 10-12 grados, un poco más elevadas hacia Zamora y Salamanca con 14 grados, pero en general el día podríamos decir que va a ser fresco, es que debido a la presencia de más nubosidad, más altas. También día gris y lluvioso en gran parte de Extremadura, sobre todo hacia el norte de Cáceres, donde esas lluvias pueden ser más intensas, se irán extendiendo también por Toledo, por Ciudad Real, más nubosas que lluvias en la Comunidad de Madrid, en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete, con intervalos de nubes, pero también con la tendencia que las nubes al final acaben ganando presencia, pero sin precipitaciones. Temperaturas un poco más bajas, 12 grados de máxima prevista tan solo en Madrid, alrededor de los 14-17 en Extremadura y en gran parte también de Castilla-La Mancha, por tanto, en el resto, salvo la parte de la se mantendrían si están cambiosas, y en Andalucía, pues destacar las nubes y las precipitaciones. En este color amarillento reflejamos allí donde están los avisos amarillos por precipitaciones algo más intensas, con más fuerza de la por también y en la costa mediterránea andaluza también sobre de Málaga. En las regiones más orientales es donde la situación va a ser un poco más estable, bajan 2 o 3 grados debido a la presencia de todas estas nubes. Finalmente, en las Islas Canarias destacar que la zona del sistema frontal también dejaría lluvia, sobre todo en Lanzarote, en Fuerteventura, incluso en el norte de Gran Canaria, mientras que en el resto de las islas en general tan solo esperamos algunos intervalos de nubes poco importantes, pero de la presencia de estas nubes tampoco son cambios significativos. Del resto de Europa, ¿qué tenemos que destacar? Pues destacamos sobre todo que por un lado en las regiones más orientales se mantienen los cielos despejados, pero sobre todo los valores, porque como pueden comprobar en el centro del continente el ambiente se mantiene frío y si se cumplen los pronósticos de cara a la segunda mitad de la semana que viene, es decir, a partir del martes y del miércoles, empezarán a entrar entonces los vientos del componente noreste y todo este frío poco a poco nos podría ir llegando y por tanto poco a poco podríamos ya tener más sensación de que el invierno llega a nosotros. Tenemos que ir siguiendo con patas aún bastante frías. Vamos a ver si les parece también el pronóstico, pero ya para la jornada del domingo es un día especial y por tanto queremos mostrarles también de forma un poco diferente el pronóstico. Porque como les decíamos, en el sur y en el este peninsular, durante la jornada de hecho están activados en algunos puntos avisos por lluvias intensas, principalmente como pueden comprobar en la costa aragonense, en gran parte de la comunidad por esta posibilidad de lluvias intensas y también en áreas del estrecho. Pero como pueden comprobar, en la mayor parte de España esperamos un ambiente variado, salvo de nuevo en zonas del norte. Veámoslo, si les parece, con un poco más de detalle. Empezamos en Andalucía, donde, como decíamos, se prevén precipitaciones
precipitaciones moderadas, sobre todo en el este, en Málaga, en Granada, en Almería, también de nuevo, incluso en Jaén, mientras que por Córdoba, por Sevilla, por el norte de Sevilla y por Huelva esperamos que poco a poco esas nubes se vayan reduciendo. Nos desplazamos hacia el este, hacia Silva. Baleares, donde los cielos se mantendrían bastante cubiertos con la posibilidad de algo de precipitaciones de carácter débil, y por el contrario, podría llover con intensidad de nuevo durante gran parte del día, en gran parte de la comunidad, sobre todo de nuevo hacia el sur de Galicia. En las zonas y en general, en todas estas dos comunidades, los cielos muy cubiertos. Y también las nubes van a ser frecuentes, esto es de las zonas, como decíamos, donde puede llover con intensidad durante la jornada del domingo, en la costa mediterránea, en la costa catalana, también en el prelitoral, y con bastantes nubes, lluvias también en el Pirineo, mientras que en Aragón, donde también se pueden llover frecuentes, en este caso sobre todo durante la tarde, ahí esperamos que el ambiente sea bastante más variable, salvo en zonas de Teruel, donde la nubosidad va a ser un poco más compacta. El resto de días, ¿cómo va a continuar el pronóstico? Pues en general va a venir más Toma, el último y pro ya. por esta situación de variabilidad y todavía con algunos chubascos y con el ambiente cada vez más frío. En todo caso, seguimos con ambiente, como decíamos, marcado por los chubascos en el norte, soplando con intensidad en áreas de Galicia, las temperaturas máximas continúan bajando y fallamos con intensidades en el resto de Mediterráneo, mientras que en el sur, en el norte, esta situación va a ser un poco más agradable. De hecho, durante la jornada del martes continuaremos hablando de chubascos. De hecho, todavía inestabilidad y alguna tormenta en zonas de las islas Baleares. Continuaremos el martes también en esta situación de inestabilidad y con los vientos del componente norte se van a incluir esos cambios, porque tras el paso de esta última borrasca va entrando el anticiclón y los vientos van a ir rodando poco a poco al norte-noroeste. Esto provoca, por un lado, un cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas en el Cantábrico, y esto ya por sí mismo ya es noticia, porque llevamos muchos días con sol y con temperaturas altas en todo el país, incluso en el norte de Galicia. Pues bien, empiezan a cambiar las circunstancias, empiezan a cambiar las temperaturas en el norte, y por el contrario en el sur y en el sudeste de Euskadi sabemos que es bastante más despejados. Y queríamos acabar con una fotografía, le hemos enseñado un poco antes del tiempo, pero que refleja, como decíamos, el tiempo que esperamos para estos dos próximos días, para este fin de semana, marcado, como les comentaba, y lo han visto de forma exhaustiva, por las nubes, por las precipitaciones, por el descenso de las temperaturas, unas nubes y unas lluvias que pueden pasar el fin de semana, pero en general, que llueva no es malo para todo el país, porque continuamos en algunos puntos con falta de agua, y no iría más, fueron bajando un poco las temperaturas para que la nieve también llegase a las manos. Aquí lo dejamos, acaben de pasar una muy buena noche, que tengan un buen fin. Mucha atención a todas las unidades. Vamos a proceder. Repito, vamos a proceder. Esto no es un simulacro. Distancia al hospital, 150 metros, señor. Distancia al colegio. Señor, distancia estimada del parque. 150 metros. ¡Adelante! Gracias. Parece mentira la que tiene que liar uno para fumar su cigarro de casa.